Y bueno, pues siendo hoy ¿lunes qué? Lunes 16 de enero del 2023, vamos por nuestra tercera sesión de análisis de cosas en general sobre las virtudes, antes de entrar en el lleno, en el macizo que vamos a analizar con mucho detalle, que son las 7 virtudes olvidadas. Como lo hemos venido haciendo en dos sesiones anteriores, el primer paso es algo así como rendir un parte de guerra, rendir un estado de cuentas de cómo están las virtudes en general, antes de entrar al particular análisis detallado de lo que son hoy las virtudes, las 7 virtudes más olvidadas prácticamente por toda la humanidad. Aunque hay algunos países que destacan en este olvido y aun rechazo más que otros. Para hilar esta sesión con la vez pasada, recordemos que como el mundo posmoderno dice fuera Dios. No quiere ni oír hablar de aquel con A mayúscula que echa por tierra todo su proyecto inmanente. Me volvieron a preguntar algunos de ustedes que qué significa la palabra inmanente. La palabra inmanente significa un movimiento que empieza y termina en la misma entidad, en el mismo sujeto. Sin considerar que el ser humano no es un ser inmanente, porque fue creado. No empezó su movimiento por sí mismo. Y tampoco termina en sí mismo su final, su último fin, trasciende su ser. Pero el pensamiento posmoderno es inmanente. ¿Esto qué quiere decir? Pues como lo dijo Freud, y lo repito para hilar esta sesión con la pasada. Inmanente significa, pues, nada antes del hombre, nada por encima del hombre, nada posterior al hombre, nada después del hombre. El hombre arrojado al planeta Tierra, dueño y arquitecto de su destino, sin ningún referente al absoluto, a aquel que echa por tierra su proyecto inmanente. Y por eso decíamos en la sesión pasada, y vale la pena repetirlo, que no en vano la religión, y recordemos el significado del término, religare, volver a unir. Y vale la pena insistir también en que no hay muchas religiones, solo hay una. Hay muchos credos, hay miles de sectas, hay miles de creencias, hay muchas, entre comillas, filosofías de vida, pero religión, proveniente de la palabra religare, del latín, que significa volver a unir, solo hay una. Y esto es justamente lo que el mundo más desconoce. Esta mañana dediqué 3-4 horas de mi tiempo de trabajo a revisar los muchísimos mensajes que últimamente me están llegando desde YouTube, como críticas o comentarios a los videos que estoy subiendo y que por fortuna estoy ganando adeptos. Bueno, puedo decir con mucha satisfacción que la inmensa mayoría, cuando menos el 95%, son participaciones muy favorables a mis propuestas, cosa que no deja de sorprenderme muchísimo. Pero destacan con mucho estruendo comentarios como este. Yo lo admiraba a usted mucho, doctor Abascal, hasta que usted se atrevió a decir que religión solo hay una. Adiós. Y me cortó. Otro comentario. Yo también lo admiraba mucho a usted, doctor Abascal, hasta que usted se atrevió a decir que es católico apostólico romano.
inadmisible. Así que no lo vuelvo a seguir para nada. No quiero saber nada de la gran prostituta de Roma. Y así, de cada 100 comentarios, 5 o 6 de este tenor. Y bueno, reconozco que yo he sido muy selectivo con mi público, con el público que pueda tener acceso a mis videos. Y por lo tanto, no me sorprende que la inmensa mayoría sean favorables. Pero yo me pregunto, ¿cuántas personas sedicentes, creyentes en Dios, rechazan la única religión que Dios inventó, que Dios diseñó? Ese es el estado de cosas que nos va a explicar el por qué las mismas virtudes ético-morales, la prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza, que son las 4 virtudes cardinales o virtudes ético-morales fundamentales de la raza humana, porque hasta los no creyentes y hasta los salvajes, no civilizados, son capaces de obrar dentro de estas 4 virtudes. Incluso en una cultura tan deteriorada como la del Valle de México, precortesiano, hubo un gran personaje de nombre el rey Netzahualcóyotl, que prácticamente puede decirse que por sus escritos fue de un corazón y de una mente cristianas. No de modo explícito, obviamente, porque pues todavía no llegaba el evangelio a estas partes de los continentes de la tierra. Pero todo lo que escribe, todo lo que canta, todo lo que prohíbe, todo lo que permite, cómo gobierna, es un rey virtuoso, el rey Netzahualcóyotl. ¿Sí? Y como él debe haber habido algunos otros personajes, porque si no, pues él obviamente no hubiera podido llegar a rey, ni hubiera podido gobernar. Con mucho progreso y con mucha admiración, una gran zona de lo que fue el Valle de México y zonas aledañas. En este sentido, entonces, hoy encontramos pues un fuera Dios. No te queremos aquí, en la humanidad. Queremos que nada exista antes de nosotros, nada por encima de nosotros, nada después de nosotros. Y es así como, ligando esta sesión con la vez pasada, platiquemos nuevamente un poco de la prudencia y recordemos que es una virtud operativa, no es una virtud intelectual, ni es una virtud afectiva, no tiene nada que ver con lo que hoy se llama inteligencia emocional. Es una virtud operativa que nos lleva a colocar los medios necesarios para conquistar, obrando, decidiendo, no solo pensando, ante todo decidiendo, la conquista del bien honesto. Y hoy está reducido el concepto de prudencia a una especie de búsqueda de la excelencia. Incluso utilicé una palabra que voy a repetir, una palabra que no se usa en México, pero sí en Argentina, un andarriel. Algo así como un ducto en donde a todos nos meten y por ahí tenemos que cursar de un lado a otro. En este andarriel o ducto se nos obliga a transitar por donde van todos los demás. ¿A dónde va Vicente? A dónde va la gente. Y entonces la prudencia está reducida a ser razonable, a ser políticamente correcto, o a no decir en la familia, en medio de hermanos, primos, tíos, sobrinos, nietos, que se puedan molestar por alguna declaración de un corazón cristiano y mucho menos católico, porque automáticamente la gente razonable se nos echa encima. El prudente en el mundo actual no logra avisorar más lejos de la conquista de bienes útiles
y de la conquista de bienes deleitables. Pero en su horizonte no están de ninguna manera los bienes honestos. Y muchísimo menos los bienes del espíritu, los bienes superiores, los bienes que nos conectan personalmente con nuestro Creador. De tal manera que para el mundo actual hablar de la gracia, hablar del pecado, entre mis colegas, cuando menos aquí en México, hablar de pecado prácticamente es recibir una excomunión fulminante. ¿Cómo se te ocurre, Juan Bosco Abascal, hablar de pecado cuando en realidad lo único que deberías decir es algo acerca de las neurosis, la psicosis y las psicopatías, o los trastornos mentales derivados de patologías cerebrales o neurológicas? En mi mundo profesional y en el mundo profesional de muchísimos, de la inmensa mayoría de los abogados, de los licenciados en Derecho, y no se diga en otras muchas profesiones, el concepto de pecado es una imprudencia. Bueno, pues qué terrible imprudencia. Haber excluido de nuestro vocabulario uno de los conceptos más bellos, más profundos, que nos hace justamente romper con ese inmanentismo, porque el pecado trasciende, va más allá y tiene consecuencias probablemente para toda la eternidad. Bueno, pues la prudencia actual consiste en no hablar de pecado. Y algo que leía yo esta mañana cuando abrí la homilía que me manda todos los días el padre Paniagua, y decía un pensamiento muy hermoso, pero muy contundente, que quiero transmitirles. Decía, si los sacerdotes no se atreven ya a hablar de cielo, infierno, purgatorio y pecado, están perdiendo su tiempo y no sirven para nada. Y estoy totalmente de acuerdo en ese comentario del padre Paniagua. Pero lo prudente es que el sacerdote, cuando visita una casa, cuando celebra una misa, cuando pronuncia una homilía, no hable de cosas tan absurdas, tan pasadas de moda, porque no es prudente hablarles a los feligreses de algo que los puede espantar. Infierno, purgatorio, cielo, pecado, no. Hay que hablar de progreso, de fraternidad, de igualdad, de libertad, o sea, de los 3 lemas luciferinos y satánicos de la Revolución Francesa. Bien, ese es el estado de cosas de la prudencia. Materia nueva, después de este pequeño repaso e hilación con la sesión pasada. ¿Cuál es el estatus actual de la justicia? ¿Qué se entiende en el mundo posmoderno por justicia? Recordemos el concepto prístino, el concepto primario, el concepto real de lo que es justicia, que es la constante y perpetua voluntad de darle a cada quien lo que le corresponde, lo suyo. Darle o reconocerle a cada quien lo que le corresponde. Pero en el mundo actual no tiene sentido. ¿Por qué? Porque no vivimos en un mundo justo. Vivimos en un mundo economicista, que tiene una fuerza prácticamente policial. En este reinado de la libre competencia económica, jurídica y social, solo prima de privación, prima de primacía, la libre competencia. La libre competencia del más fuerte. Dar a cada uno lo suyo no se usa. No dañar a nadie sí se usa, pero eso no es la justicia. A ver, yo no hago el mal a nadie, soy un hombre bueno. ¡Qué gigantesca mentira!
porque la virtud no es una negación, la virtud es una afirmación, la virtud es una forma de vivir, es una forma de hacer, de hablar, de sentir, de pensar, no es una forma de negar. Entonces el que simplemente no hace el mal, o que incluso presume de vivir honestamente, son otras tantas expresiones huecas que hoy se ponen de moda. ¿Por qué? Porque en el mundo actual se ha renunciado, hablando de la justicia, de esa voluntad perpetua de dar a cada quien lo que le corresponde, se ha renunciado a tener un referente único, objetivo y universal. Y al renunciar a esta regla objetiva y superior, los actos del hombre quedan sujetos al solo arbitrio del hombre más fuerte, del más poderoso, del que esté bien situado para imponer sus condiciones. Así vemos cómo las injusticias más notorias e indignantes quedan inmoladas en los altares del supremo dios mercado o de la diosa economía global. Basta que las leyes positivas los amparen. Aquí, para los que no son abogados o no tienen idea qué es eso del derecho positivo, debo aclarar que derecho positivo no quiere decir que algo sea bueno. Por derecho positivo o leyes positivas, que son en las que se amparan los poderosos, quiere decir las leyes con las que se legisla un país, un estado, una nación, un grupo humano. Y la inmensa mayoría de las constituciones que rigen hoy a la inmensa mayoría de las naciones de la Tierra, que son poco menos de 200, son legítimas en el sentido de que están aprobadas por el Congreso, por la Cámara Baja, por el tirano, por el premier o por el presidente, más la Cámara Baja, más la Cámara Alta y un aparente número de mayoría de votos. ¿Pero qué creen? Lo justo no se define por mayoría de votos. De tal manera que el 100% de la población, ya no digamos el 62% o el 70%, como llegó a ser la aprobación del Pejelopostli. Vamos a suponer que esa aprobación sea del 100%. Eso no quiere decir que este derecho positivo, que lo único que tiene de virtud es que está escrito y está consensuado por los poderosos, por los que fueron colocados ahí, como en el caso de México, o como en el caso de Perú en su momento, o en el caso de casi todas las naciones de Hispanoamérica, fueron colocados ahí por la muchedumbre, por la plebe. Y esto, aunque las leyes sean legales, son ilegítimas. Como el derecho al aborto, el derecho al matrimonio igualitario, el derecho a la adopción de niños por parejas gay, etcétera, etcétera, etcétera. El derecho a las drogas recreativas, o el derecho a mencionar al Ser Supremo como cada quien lo mire, como cada quien lo conciba. Semejante despropósito es una de las filosofías más contundentes, más brutalmente heréticas del grupo de Alcohólicos Anónimos. Bueno, así que entonces en el mundo posmoderno todo será bueno y justo en el orden jurídico, que tiene fundamento legal, pero ojo, sin importar el bien en sí mismo, sin importar la reciprocidad equitativa en las transacciones, sin importar el justo precio, sin importar parámetros valorados por la ética que permiten afirmar, con Santo Tomás de Aquino, que el derecho es el objeto de la justicia
y no un mero capricho del legislador. Que la ley injusta no es sino violencia. Y por esa razón, mi padre escribió un libro formidable que se llama así: La Constitución Mexicana de 1917, destructora de la nación. Pero es el derecho positivo que nos rige. Y sin embargo, si analizamos los artículos más importantes de la Constitución que hoy rige este país, a pesar de sus centenares de cambios en el contenido y la redacción de muchos de sus artículos, sigue siendo destructora de la nación. Y probablemente la mejor demostración de esto es la educación laica, materialista y atea por la que han pasado y están pasando el 96% de los alumnos escolarizados de este país. Y de ahí nos explicamos la creación de 3 millones de narcotraficantes, de un partido como el Narcomorena, o como el PRI, o como un PAN que chaquetea y que abandona sus principios, o de un PRD que no tiene abuela ni árbol genealógico, o de un Movimiento Ciudadano que es abortista. ¿Por qué? Porque se basan en la ley positiva, es decir, en la ley escrita sin que sea legítima. Así que mucho cuidado con confundir el derecho positivo con el derecho justo, porque el derecho justo está muy por encima, a años luz, al infinito de arriba, por encima del simplemente llamado derecho positivo o leyes positivas. Esto es lo que hoy se ha abandonado. El derecho que se fundamenta en Dios, el derecho que se fundamenta, según Santo Tomás de Aquino, pues en el derecho bueno, en el buen derecho en sí mismo, no porque haya sido votado por un grupo de sabios, por un grupo de legisladores, por un enorme gentío. Eso no tiene valor. Pero esto es lo que hoy se usa. Por supuesto que todas estas consideraciones no despiertan sino la más absoluta indiferencia en nuestro mundo actual. O estas palabras que yo estoy pronunciando, pues me ganan odios, me ganan groserías. En la página web, en la página nueva que abrí en mi Facebook, que se llama Psicología Católica Realista, a la que invito a todos a navegar por ahí, he recibido en un solo día más de 500 mensajes cargados de insultos. Pero insultos graves, insultos fuertes, que prefiero aquí no repetir. Pero lo más curioso es que de esos 500, digamos 498 o 502 más o menos, no hay uno solo que no tenga una falta de ortografía casi en cada palabra. Asombroso. Y lo más asombroso es que muchos de esos insultos provienen de médicos, de ingenieros, de abogados y hasta de maestros universitarios. ¿Sí? De la UNAM o del Poli o de la ENEP, Acatlán, o de aquí o de acullá. Ese es el estado, pues, de la justicia. Es, en un sentido pleno, probablemente, una de las virtudes más olvidadas. Pero no vamos a ver en el momento en que ya desarrollemos el tema de las 7 virtudes olvidadas, en realidad vamos a ver dentro de la justicia cuáles de las 12 o 13 virtudes secundarias en las que se apoya la justicia son las más olvidadas. Eso será un tema a desarrollar en sesiones futuras. Veamos ahora el estatus de la fortaleza. Vamos a ver su definición. Es el hábito que dispone
para la lucha interior y exterior, para lograr la permanencia impertérrita. Impertérrita quiere decir inconmovible, invencible, en el camino del bien, soportando toda adversidad. Repito, la fortaleza es el hábito que dispone para la lucha interior y exterior a lograr la permanencia impertérrita en el camino del bien, soportando toda adversidad. Bueno, pues esta virtud no tiene ninguna cabida en nuestro siglo. La sola mención de la lucha, la sola mención del combate, aun el santo combate de la fe, sobresalta y desestabiliza y provoca un rechazo furibundo. Hoy es absurdo hablar de la gloria de resistir heroicamente, plantándole cara a los poderosos. Hoy es absurdo hablar de la santa audacia de pronunciar palabras preñadas de eternidad. En un mundo donde todo cambia y todo debe cambiar según el voluble parecer de cada quien, y donde no hay derecho, y donde hay derecho para todo, ojo, hay derecho para todo, excepto para la verdad. Ayer fue domingo, el viernes por la mañana, tuve un debate con un joven de 20 y tantos años que sufre, y digo sufre porque es la verdad, atracción por el mismo sexo. Y estuvimos platicando sin mayores problemas unos 15 o 20 minutos. Y ardió Troya cuando de pronto le pregunté: oye, amigo Aquiles, digámosle Aquiles, ¿no? Ya que a Aquiles, el famoso rey aqueo, le encantaban los muchachitos, y por eso se me ocurre llamarle Aquiles a este caballerito. Le pregunté: dime por favor, Aquiles, ¿qué es la verdad? ¿Qué creen que hizo? Colgó el teléfono, cortó la conversación, cortó el Zoom en el que yo veía su imagen y sus palabras, y lo escuchaba y lo veía. Lo cortó y después me escribió en el WhatsApp una grosería: no me vengas con... Imagínense qué sigue después de una M. Y ya no he vuelto a saber de él. Me bloqueó porque me atreví a hablar, no ni siquiera a decirle: oye, es que la verdad es... no, me atreví a preguntarle: oye, Aquiles, ¿qué es la verdad? Bueno, como si fuera una especie de sacrilegio en el mundo actual. Causa pues un verdadero asombro, una actitud valerosa que nosotros podamos tener, una actitud mediante la cual estemos dispuestos a darlo todo, incluso la vida, por conquistar un ideal fundado en la idea eterna que Dios tiene sobre cada uno de nosotros, es lo que el mundo actual más rechaza. No, ¿cómo que combatir por eso? Estás mal, estás loco. Eso déjaselo a los santos del siglo Shish. ¿Cómo que Shish? Sí, del siglo X y X, Shish, ¿no? Ni siquiera saben decir que es 19, ¿no? Es fácilmente imaginable la perplejidad del hombre posmoderno frente a la fortaleza, que es absolutamente ininteligible para quien ha hecho de la negación de la divinidad y de la afirmación de la inmanencia su credo y su divisa. Sí, el credo y la divisa del hombre posmoderno es la inmanencia, la afirmación de la inmanencia. Por lo tanto, la virtud heroica del santo y del héroe es un testimonio absolutamente incómodo, detestable, abominable para el hombre posmoderno en el mundo actual.
Yo diría que la falsificación de las virtudes, porque se falsifican, alcanza un nivel paradigmático, un nivel extraordinariamente mortífero, en el modo como la posmodernidad ha subvertido otra virtud, la templanza. ¿Qué es la templanza? Es la virtud del señorío frente a las solicitaciones del mundo sensible, de la vigencia siempre renovada del dominio sobre las demás cosas creadas. Bueno, este predominio de la voluntad por encima de lo sensible ha sufrido una verdadera revolución. Y acuérdense que ya he dicho que la palabra revolución tiene una connotación luciferina y muchas veces también satánica. Porque mientras que Lucifer se encarga del mal mental y espiritual, Satanás se encarga del mal físico, del mal que crea guerras, enfermedades, catástrofes, claro, hasta donde Dios le da permiso, porque no deja de ser el perro amarrado de Dios. Así que hoy, en vez de la virtud de la templanza, ya vimos la prudencia, ya vimos la justicia, ya vimos la fortaleza, ahora estamos dando el estado de cosas actual sobre la templanza. Bueno, pues hoy el placer es una entidad, es una situación en la cual se nos obliga casi a gozarlo todo sin límites. La rubia que todos quieren. Di que sí, di que sí. A que no puedes fumar solo uno. Siéntense un día frente a su televisor, papel y pluma en ristre, y hagan el análisis de todos los mensajes que nos están bombardeando a través de la televisión abierta sobre todo, y a veces también en la televisión de paga. De vez en cuando yo selecciono alguna serie de televisión para saber qué están viendo mis pacientes, de qué manera el mundo se está corrompiendo. Y anoche estábamos viendo una serie que se llama La Reina del Sur, y minutos antes de que pasara algo, le digo a mi esposa: ¿cuánto apuestas, mijita, que el autor o el guionista de la serie está creando este par de personajes para tener la oportunidad de obsequiarnos con el insulto brutal de una larga y sensual escena homosexual? ¡Ay, cómo crees! Papito, me dijo mi esposa, te estás viendo muy exagerado. No creo que se atrevan a tanto. Ya verás, dame 15 minutos. No habían pasado ni 10 minutos cuando sucedió lo que yo veía venir. ¿Cómo supiste? Muy fácil, porque estos dos personajes no tienen por qué quedarse solos. No está en el guión, no es coherente con la historia, pero se quedan solos, empiezan a beber, son homosexuales. ¿Qué sigue? Pues sigue lo que siempre hace Netflix: meter escenas que en nombre del placer sin límites van adquiriendo una carta de naturalización. El último grito en este sentido lo tiene una película española. No sé si es película o serie, no lo he averiguado bien. De hecho, ya no tuve tiempo de leer la noticia, pero se trata de la historia de una señora de mayor de 55 años aproximadamente, que es la amante de un chamaquito de 13. ¿Para qué? Para introducir el derecho al placer. El derecho al placer. O como lo dice Marcelo Ebrard, tu derecho al placer, tu futuro en libertad.
Así que la entronización del placer para gozarlo sin límites, la anticivilización del confort, considerado hoy condición sin la cual no, conditio sine qua non, en latín, condición sin la cual no vive el hombre de hoy, han reemplazado la entronización del placer, han reemplazado a la austera sobriedad en el uso inteligente y equilibrado de los bienes de la tierra. Estos bienes, que en definitiva deben ser considerados como peldaños que deben conducirnos a lo alto y no meramente escaños para permanecer instalados ahí, se han absolutizado. ¿Sí? Cada estatus del placer se ha absolutizado, como si el placer pudiera satisfacer al alma. Obviamente, por eso la depresión, entre otras muchas causas, pero esta es probablemente una de las principales, la depresión es la enfermedad del tercer milenio. Porque el hombre, en general, de todas las razas, culturas, lenguas y religiones, ha reemplazado la virtud de la templanza por el derecho al placer. Y así se le llama, mi derecho al placer. Este placer no puede satisfacer al alma, satisface al cuerpo momentáneamente. Así que frente a la templanza, que supone indiferencia, ¿sí? Indiferencia ante lo efímero. Y supone también valorización de lo eterno. Frente a esto, el hedonismo actual, hedonismo, palabra griega que significa adicción a lo placentero, del sustantivo hedón, hedoné, del griego placer. El hedonismo actual nos propone una divinización de lo sensible, que pasa a revestir características de bienaventuranza. Incluso los profetas del placer, los profetas, los autores, los escritores, los guionistas, los pseudointelectuales, los líderes políticos e incluso religiosos, le conceden al placer una característica que solo da el estado de gracia, la bienaventuranza. Y prometen todos estos corruptores de la humanidad, prometen la felicidad del cielo. Pero esta felicidad no se puede lograr con los adelantos técnicos que nos proporcionan juguetes placenteros, que nos facilitan la vida y que todo nos lo hacen fácil. ¿Sí? Esto va de acuerdo con los planes mundiales, que tornan inagotable la provisión de bienes de consumo. Hoy la provisión de bienes de consumo, sí, es prácticamente inagotable. Basta con visitar, ya no digamos un gran Walmart o un gran Price Club. Basta con visitar una tienda para ver la enormidad de productos de consumo placentero que se nos ofrece. Aquí vale la pena contarles una anécdota que sucedió entre Alejandro Magno y Aristóteles, para que vean cómo la verdadera filosofía y los verdaderos precursores de alma cristiana han rechazado el hedonismo. Cuentan los historiadores de ambos personajes, Aristóteles y Alejandro Magno, que Aristóteles era el mentor, era el gurú, era el maestro de este gran emperador, Alejandro Magno, desde su más tierna niñez y juventud y adolescencia. Y siguió siéndolo cuando Alejandro fue coronado, antes de los 20, como emperador del gigantesco imperio macedónico, que abarcaba prácticamente todo el mundo conocido.
Y en una de esas, el rey Alejandro, que era tan ambicioso que no se podía conformar con los millones de kilómetros cuadrados que ya estaban bajo su bota militar, se quiso ir a la India de conquista. Sufrió varias derrotas muy dolorosas, pero logró regresar a Atenas con una cantidad impresionante de elefantes y de otros animales enjaulados y de una cantidad extraordinaria de bienes, especias, sedas, perlas, diamantes, vestimentas lujosísimas, oro, perfumes, plantas exóticas, y fue con su maestro. Y le dijo: maestro, ven a mis tiendas, por favor, y paséate por ellas, y escoge todo lo que quieras para ti, y quédatelo. En honor a todo lo que me has enseñado, te traigo mi gran botín del lejano oriente, de la India. Obviamente todavía no se conocía la existencia de China. Bueno, pues Aristóteles, con cierta curiosidad, digamos filosófica, porque además era un científico y quería saber qué había traído Alejandro de la India, se paseó semanas enteras por las tiendas del campamento de Alejandro, cientos de tiendas cargadas con riquísimos botines y riquezas extraordinarias que él había traído a su tierra. ¿Y qué creen que hizo Aristóteles? Después de terminar su paseo de kilómetros y kilómetros a pie, se regresó a palacio y llamó a Alejandro, y Alejandro le preguntó: maestro, ¿qué has tomado para ti? Y Aristóteles le contestó: ay, Alejandro, tú no entiendes nada, ni una sola letra de todo lo que te he enseñado. ¿Pero por qué, maestro? Porque mira nada más cuántas cosas inútiles me has traído. Cuántas cosas que no necesito me has traído. Y se salió sin tomar ni siquiera un solo alfiler, una sola prenda. Bueno, esa es justamente la templanza, el dominio de la inteligencia con la voluntad sobre los bienes materiales. Aristóteles no necesitaba nada de aquello. Y hoy, desgraciadamente, necesitamos de tantas cosas que son un constructo imaginario. En esta época de vacas flacas, mi esposa y yo hemos recurrido a: ¿es estrictamente necesario esto que vamos a pagar? No, no es estrictamente necesario. Regrésalo al estante o déjalo a un ladito de la caja. No lo compremos. Y es sorprendente cómo las cuentas han bajado a menos de la mitad de lo que hace 3 años eran. Porque ahora tenemos un criterio de compras bajo el criterio de la templanza. Con Aristóteles en nuestra mente, cuando andamos recorriendo los pasillos para buscar bienes de consumo que realmente sean indispensables para mantener la vida, la salud y la seguridad. Es verdad que las miradas a las cosas con un primer golpe de vista puede decirse que nos da mucho gusto verlas, porque son atractivas, porque pues sí, atraen, claro que sí, pero sabemos que no es posible colocarlas por encima de los bienes espirituales. Pero qué difícil es esto, lograrlo en forma estable y duradera sin el auxilio de la gracia divina. ¿Por qué? Porque el hombre privado de la habilitación sobrenatural que le confiere la vida misma de Dios presente en nuestra alma, queda incluso destituido de su propio rango y relegado a la esfera de la sola sensibilidad animalesca. Esto explica acabadamente por qué el hombre de este tiempo, al renunciar a Dios,
lo ha reemplazado por el placer y las comodidades, que ya dijimos, parecen imperecederos. Pero a ver, en estos momentos en la Unión Americana las noticias nos dicen que hay nada más hoy 30 muertos por inundaciones imprevisibles en grandes zonas del territorio de USA y nevadas espantosas y de daños materiales brutales. Y yo me pregunto, ¿cuántos de estos muertos o cuántas de estas centenares o miles de familias afectadas consideraban hasta hace unas horas, antes de que esto aconteciera? Y claro, no me alegra de que acontezca, al contrario, hay que hacer oración por ellos. Pero repito la pregunta, ¿cuántos de ellos consideraban que su casa, sus automóviles, sus joyas, sus vestidos de última moda, sus cajas fuertes llenas de dólares, tenían un valor imperecedero? Y ya perecieron, ya se las llevó el río, ya se les llevó la catarata, ya desaparecieron, llevadas por un huracán con vientos de 200 kilómetros por hora. Ya se acabó lo imperecedero. Pero esta creencia de que los bienes materiales son imperecederos es absolutamente coherente con el nuevo orden mundial. De hecho, uno de los grandes éxitos del nuevo orden mundial, de sus intelectuales, de sus políticos, de sus guerreros, de sus presidentes, de sus primeros ministros y sobre todo de sus banqueros, es hacernos creer que el bien placentero es imperecedero. Y así queda cerrado el horizonte humano en la inmanencia. El horizonte humano se restringe a vivir los bienes materiales, los bienes sensibles, de modo total y desenfrenadamente. Y todo esto, mis queridos amigos, viene a sustituir en la mente del hombre posmoderno la dicha eterna del verdadero cielo. Ahora, si negamos lo sobrenatural, tenemos que fabricarnos un paraíso en la tierra. ¿Por qué? Porque la naturaleza no admite vacíos. Lo que hemos vaciado de nuestra mente y de nuestro corazón, lo que hemos expulsado al gritar ¡fuera Dios!, tenemos que sustituirlo con algo que subjetivamente consideramos tan imperecedero, tan valioso y tan eterno como lo es Dios. Pero no lo es. He ahí nuestra verdadera tragedia. La tragedia del hombre actual. ¿Por qué? Porque ineludiblemente el ansia de felicidad que brota del corazón del hombre se puede desviar de su objeto verdadero, pero jamás esta ansia de felicidad jamás podrá ser ahogada o destruida. ¿Por qué? Porque es intrínseca a nuestra naturaleza. Así que yo los invito esta noche a hacer un análisis de conciencia, una visión muy autocrítica de qué tanto tenemos apego a los bienes materiales placenteros. No digo que el placer sea malo. No, el placer nos lo regaló Dios. Pero el placer en las personas de bien, en las personas que no hemos hecho esa sustitución de Dios por los bienes sensibles y placenteros, el placer es el resultado del disfrute moderado de los bienes sensibles, encaminado este uso de los bienes sensibles a la mayor gloria de Dios. Sí. Por supuesto, queda excluido un buen cigarro, queda excluido un buen tabaco. ¿Por qué? Porque el tabaquismo, el cigarro y multitud de otras sustancias tóxicas, pues aparte de que no son nutritivas, son autodestructivas. Pero qué placenteras son.
En nuestra consideración de las virtudes, pues, hemos mirado hasta ahora las llamadas virtudes cardinales, división ya clásica en ética. Son ellas un verdadero eje, en torno al cual se han vertebrado las demás virtudes en una exposición ordenada, al modo de una construcción arquitectónica o de una constelación, en donde cada parte ocupa el lugar que le corresponde y se va integrando en un todo armónico. Pero nos hace falta, y lo haremos en la sesión próxima, un análisis del estado de cosas de las virtudes superiores. ¿Cómo están hoy, aparte de las que ya vimos, las 4 que ya vimos, prudencia, justicia, fortaleza y templanza? ¿Cómo son vistas hoy la fe, la esperanza y la caridad? Invito a todos a no repetir conmigo la sesión del miércoles. Todos volverán a ser invitados. Será una sesión original, nueva, no grabada, en donde vamos a revisar el estado actual de las 3 virtudes sobrenaturales, de la fe, de la esperanza y de la caridad, para que ahora sí, habiendo terminado el noticiero de cómo están vistas en el mundo actual las virtudes principales, podamos hacer desmenuzada, minuciosa, profundamente el análisis de las 7 virtudes secundarias más olvidadas, pero que no por ser secundarias deberían estar olvidadas. Al contrario, esta subordinación a las macro virtudes las hace más prácticas. Nos hace, con ellas, que las vamos a analizar, más cercanos a la verdadera prudencia, porque todas ellas nos llevan a la acción. Acción mediante la cual llegaremos al cielo prometido por el hedonismo, que ya sabemos ahora que es algo absolutamente imposible de halagar, imposible de alcanzar por esa vía. Bien, pues hasta aquí nuestra exposición de hoy y pasamos a continuación, como siempre, a nuestra sesión de preguntas, aportaciones, comentarios, dudas y demás. Adelante.